bienvenida. El día de hoy vamos a tratar dos temas. Como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud, el pulso de la salud, y al mismo tiempo vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado por años, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la hacienda pública mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagar impuestos o para no pagar completos los impuestos. Es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol, pero esto con relación a lo fiscal. Vamos también a informarles sobre este asunto. De modo que comenzamos con el informe de salud con el doctor Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí, que escuchen lo que hoy presentamos a ustedes, como ya fue anunciado por el presidente, el informe técnico de la epidemia, pero vamos a tener un enfoque muy particular sobre la reconversión hospitalaria. Y yo me preguntaría, ¿qué significa? Pues cuando empezó la pandemia del coronavirus, empezamos también a prepararnos a definir acciones, y esta acción, la reconversión hospitalaria, es realmente importante. Es la adaptación de la atención hospitalaria basada en su capacidad instalada de camas disponibles de cuidados intensivos para pacientes críticos, así como el número de camas de hospitalización para pacientes no graves. En esta dualidad, la reconversión hospitalaria debe garantizar que la organización de los servicios de atención médica se ejecute bajo los principios de oportunidad, calidad, eficiencia de los recursos humanos, materiales y financiamiento en beneficio de la población, y con ello se incida en la prevención y en el control de la pandemia por la enfermedad del virus SARS-CoV-2 en México. Hoy podemos decir con orgullo que lo estamos logrando, y para ello tendremos la participación, además del informe técnico, del doctor Hugo López-Gatell, quien va también a conducir ese camino de la reconversión, y tendremos un ejemplo también en su expresión última de este cuidado, de hospitales adicionales que se están generando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto de expansión como de convalecencia. Y también estará el canciller Ebrard dándonos la actualización del convenio con los hospitales privados, Juntos por la Salud. Así es que, Hugo, por favor. Con gusto, secretario. Señor presidente, con su permiso, canciller, directora del SAT, colegas. Héctor, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Seré breve con la presentación del informe técnico más reciente para ubicarnos en el contexto de lo que va la epidemia. Si me pasan la primera, por favor. Llevamos 22 días con el esquema nuevo de la nueva normalidad, en donde estamos transitando a la preparación para integrar ya las actividades de la vida pública de una manera ordenada, cautelosa y
organizada. La siguiente. 16 estados están en este momento con el semáforo naranja y otros 16 permanecen con el semáforo en rojo. Esto quiere decir todavía un nivel importante de riesgo, pero ya se integran algunas actividades no esenciales siguiendo las medidas de protección y prevención. La siguiente, por favor. En la información numérica diaria, 8.860.331 personas en el mundo han tenido COVID hasta el corte más reciente, posiblemente ahorita, a este momento ya estemos pasando los 9 millones, y 1.928.576, que representan el 22%, lo han tenido en los últimos 14 días. La tasa de letalidad general está en 5.3 y destaca que la región de América sigue siendo la más intensa de transmisión en este momento, mientras que Europa ya se encuentra en franca disminución y la zona del Mediterráneo oriental ahora ha sobrepasado la frecuencia de casos nuevos en los últimos 14 días respecto a Europa. En México, 185.122 personas desde que empezó la epidemia el 28 de febrero han sido confirmadas y notificadas con COVID, casi 13% de ellas, 23.155, lo han tenido en los últimos 14 días y son la parte activa de la epidemia de donde se generan los contagios. Desafortunadamente, 22.584 personas han perdido la vida por el COVID. La siguiente, por favor. 145 personas por 100.000 habitantes han tenido COVID desde que empezó la epidemia y la distribución por entidad federativa ha variado muy poco. La mitad de la epidemia se encuentra en el Valle de México, que es la zona más poblada del país. La siguiente. De los casos nuevos, hemos confirmado 23.155 en las últimas 14 días y permanecen en ese mismo periodo 35.710 que están en el proceso de análisis y estudio por laboratorio. La siguiente. Estas defunciones, 22.584, se han mantenido en una estabilidad en el número diario de defunciones, en promedio cerca de 450 en el último mes y ya no han tenido un ascenso importante, lo cual es una noticia positiva, desde luego todavía no satisfactoria en la medida en que ocurre esta cantidad de muertes al día. La siguiente, vemos la distribución por entidad federativa, nuevamente la zona del Valle de México es donde se encuentra la mayor cantidad, por supuesto, de decesos, al igual que el número de casos. La siguiente, en las últimas 24 horas desde el corte de información entre el domingo y el lunes, 759 defunciones fueron agregadas al registro. Hemos dicho que una cosa es la fecha de registro y otra cosa es la fecha en que ocurren, de modo que pueda entenderse con claridad que no se suman esta cantidad porque ocurran cada día, no han sobrepasado las 450 en promedio, pero sí se suman al registro porque ocurre la confirmación. La siguiente, podemos ver la distribución por entidad por institución. Algunas instituciones, como son las instituciones nacionales de salud, tienen un mundo de operaciones muy amplio y esto requiere un procesamiento técnico de las confirmaciones por laboratorio más complicado. La siguiente. Los casos confirmados se encuentran representados en esta gráfica en color rojo y los casos que están todavía sospechosos y en proceso de confirmación, cerca del 45% de ellos serán confirmados y representan cerca de 5.000 al día. Lo siguiente, por favor. Vemos aquí el perfil de la epidemia, poniéndola de manera muy clara. Esta es la curva epidémica nacional que se construye de múltiples curvas epidémicas por cada entidad federativa y ciudad, pero es el perfil general de la epidemia. Esta curva está cortada hasta el 12 de junio. En la siguiente la vemos de manera más clara en este gráfico de líneas y permite ver que estamos en un periodo, tal como se predijo, de estabilización, porque está disminuyendo la velocidad de presentación de los casos. Todavía sigue activa la epidemia, que nadie se confunda con esto, sigue activa la epidemia, pero está disminuyendo la velocidad a que se presentan los nuevos casos. La siguiente. La siguiente.
Y esta es la curva acumulada. Esta gráfica representa la cantidad de casos que se van sumando diariamente y desde hace cerca de 16 días tenemos incrementos en porcentaje que son menores. Obviamente respecto a un número mayor, y esto está dando cerca de 5,000 casos diarios, que es lo que acabo de mencionar, pero el cambio de día a día en términos del porcentaje de aumento es el que está disminuyendo su velocidad. Del domingo al lunes tuvimos un incremento de 2,5% y es posible que incremente un poco a lo largo de la semana porque en los fines de semana la notificación es un poco menos eficiente. La siguiente. Terminamos con el informe de ocupación hospitalaria y destacando lo que ya decía el secretario Alcocer. Hemos ido incrementando la cantidad de hospitales. Este es el mensaje principal que tenemos en este momento respecto a la respuesta. Cuando empezó la fase 3, la meta fue muy clara: no dejar a nadie sin la posibilidad de ser atendido o atendida cuando así se requiriera. Esa fue la meta claramente trazada para la fase 3 por medio de dos mecanismos. Uno fue reducir el número de contagios con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que ahora continúa en su versión instrumentada por los gobiernos estatales, y segundo, tener expansión hospitalaria que nos permitiera recibir a todas las personas. La expansión hospitalaria implicó la contratación y capacitación, que lo veremos en un breve video, de más de 45,000 profesionales de la salud en un tiempo verdaderamente acelerado, históricamente acelerado. Y esto nos permitió tener a los profesionales de la salud bien organizados, bien entrenados y en el puesto de trabajo donde eran necesarios. Y lo segundo, expandir la capacidad hospitalaria. Empezamos con 645 hospitales el 24 de abril y hoy tenemos 890 hospitales que están en operaciones específicamente designados para la atención de COVID, para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave. Este proceso es muy complejo, implicó reordenar los hospitales, priorizar la atención y desde luego tener también algunas modificaciones ingenieriles y arquitectónicas con el rescate de más de 38 hospitales que fueron reacondicionados desde obra negra en que se encontraban por los ingenieros militares en su mayoría y con el financiamiento canalizado a través del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Veamos la ocupación hospitalaria. Tenemos en el extremo derecho de la gráfica la columna que representa la ocupación nacional. Tenemos 44% de ocupación nacional promedio y, por lo tanto, 56% de disponibilidad de camas, de las más de 14,000 camas que están en este momento disponibles. Y tenemos del lado izquierdo y en adelante, por entidad federativa, la Ciudad de México y el Estado de México han reducido su ocupación, lo cual es una noticia positiva que también son indicadores de que está reduciéndose la velocidad de ocurrencia de la epidemia en la medida en que la velocidad de ocupación es menor a la velocidad de resolución de los casos. Ahora tienen 31% disponible. La semana pasada, hace unos 10 días, estábamos cerca del límite de 20% de disponibilidad. Y en la última diapositiva, penúltima, lo que vemos es la ocupación de camas de terapia intensiva, más las que fueron reacondicionadas, que son la mayoría, para recibir a personas críticamente enfermas en unidades hospitalarias, pero fuera de la terapia intensiva. 62% ha permanecido disponible en el promedio nacional y si lo vemos de izquierda a derecha por entidad federativa, empezamos con el Estado de México, seguido de Baja California, ambos con una disponibilidad remanente de 35 y 37%. Y en la última gráfica podemos ver la velocidad de incremento. Empezamos, como decía, el 24 de abril con 645 hospitales, hoy tenemos 890 hospitales COVID en el corte del 21 de junio. Esta es la reconversión, esta fue la meta, lograr que todas las personas que necesitaran atención por COVID llegaran. Eso ha sido un reto. Pedimos a la población que no espere, que vaya a atenderse, porque si llega tempranamente hay mayor oportunidad de recuperarse. Y segundo, tener la capacidad de atenderlos y en ningún momento ha sido rebasada esta capacidad. ¿Podemos ver el video? La siguiente, presidente.
México cuenta con personal de salud suficiente y preparado para atender a pacientes graves por contagio del COVID-19. Esto es resultado de que el sector salud puso en marcha una estrategia de capacitación de recursos humanos a fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria. En más de 100 sesiones realizadas desde el 1 de abril, ya son más de 40,000 profesionales de la salud que han recibido educación continua de manera presencial o a través de teleconferencias y de la plataforma del Instituto de Salud para el Bienestar, coviduti.salud.gov.mx. Es personal de medicina, enfermería y otras áreas de la salud de todo el país, generales o especialistas, que ha sido capacitado para integrarse a la atención de pacientes por coronavirus. Los contenidos fueron diseñados y han sido impartidos por especialistas y contemplan temáticas como cuidados intensivos de pacientes con COVID-19, secuencia segura de intubación orotraqueal y manejo de ventilador mecánico, medicina interna, pediatría, control de infecciones y equipos de protección personal, salud mental, salud sexual y reproductiva, así como temas selectos de cirugía, anestesiología, enfermería y trabajo social. La capacitación se complementa con un foro virtual con micrófonos abiertos que se efectúa desde la sede del INSABI, a fin de que los profesionales de la medicina y enfermería interactúen en tiempo real con expertos y expertas de la mayor experiencia para resolver dudas y fortalecer su formación. El foro virtual con micrófonos abiertos permite el intercambio de conocimientos, de forma simultánea, hasta con 500 personas que pueden encontrarse en cualquier punto de nuestro país. En todo este esquema es fundamental reconocer la colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como el apoyo de especialistas de otros muchos institutos, universidades y centros de estudios que se han sumado al esfuerzo de formar personal de salud con rapidez pero con calidad para responder al reto que significa la pandemia. Algunos de ellos son el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, la Academia Nacional de Medicina, el Centro Médico Nacional La Raza y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. De manera adicional, profesionales médicos y de enfermería de diversas entidades federativas han viajado a la Ciudad de México para capacitarse en la atención de pacientes por COVID-19. Este esquema formativo presencial, instrumentado por el INSABI y la Organización Panamericana de la Salud, ha dado como resultado que las entidades federativas cuenten cada vez más con personal preparado para hacer frente a la pandemia. La capacitación sigue abierta. Si eres personal de salud y quieres sumarte a la atención de pacientes por COVID-19, regístrate en coviduti.salud.gov.mx. Esta es la hora de sumarnos al servicio de la patria. Gobierno de México. Marcelo. Muy buenos días, señor presidente, canciller, secretario, compañeros. Es un gusto estar acá con ustedes para reportar los avances precisamente que tenemos en materia de Juntos por la Salud. En Juntos por la Salud, como ustedes saben, es una iniciativa nacida de manera conjunta entre la iniciativa privada, pública, en coordinación con el gobierno federal, en la que trabajan ciudadanos, academia, todos juntos para intentar apoyar y en ese sentido poner foco en una cosa, en ayudar a que el personal de salud, que es quien nos está ayudando a hacer frente a la pandemia, esté mejor preparado, equipado y todos sumar por un solo México. Porque México, como siempre hemos dicho, es uno. Tu México, mi México, nuestro México. Y hemos trabajado en 4 cosas primordialmente. Y hoy me enfocaré de hablar en la primera, precisamente en lo que se refiere a cómo vamos en la aportación de equipo de protección personal, así como de ventiladores. Aunque también debo decir que hemos trabajado en las otras áreas, agua potable, en donde hemos estado donando agua potable, noches de hospedaje para personal de la salud, doctoras, doctores, enfermeras, cuidadores, técnicos, y se les ha estado apoyando, así como también temas de transportación. Es importante resaltar
que llevamos más de 1.400 millones recabados que se han ido donando para este fin y que habla de esa voluntad de todo México de ayudar y de poner todos nuestro granito de arena para sacar adelante la coyuntura. También decir que hemos ido ya a todo el país, que llevamos más de 500,000 de kits distribuidos, que hemos participado en cientos de hospitales y ahora veremos en cada iniciativa de qué manera, y también destacar que hay muchísimas personas físicas que de manera individual también han participado. Ya hay más de 28,000 personas físicas y ya casi estamos llegando a las 600 empresas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de los equipos de protección de personal, que es una de las iniciativas, se han donado, como decía ya, a todos los estados de la República. Hemos ido a todos ellos a llevar diferentes kits de equipos de protección, que incluyen las marcas, las caretas, los cubrebocas, los geles, es decir, todo lo que ayuda en ese día a día al personal de salud. Y lo hacemos con esa voluntad de ayudar, de poner el esfuerzo, de echarle ganas y de todos de manera conjunta sacar adelante al país. Importante resaltar que hemos continuado incrementando el número de hospitales a los que estamos yendo, incrementando el número de pares de guantes, de mascarillas, los cubrebocas, los gogles, los gorros, las batas, y seguiremos haciéndolo el tiempo que sea necesario, siempre apoyando por el bien de México. La siguiente, por favor. También importante decir que en algunos casos hemos apoyado en algunos hospitales que no son COVID, es decir, también para personal que está en otras áreas, pero también cubriéndolos. En este caso, ya se llevan protegidos más de 27,390 personas que están en parte del grupo de salud y también con cubrebocas, también, como decíamos, con kits que abarcan todo, diferentes estados en esta iniciativa también. La siguiente, por favor. El tema de ventiladores, hemos estado aportando diferentes tipos de ventiladores. Entonces, destacamos ahí 4 tipos diferentes. En el primero, 65 respiradores para terapia intensiva, 100 para otro tipo de terapia intensiva, después también de terapia media, con un total en este grupo de terapia de media de ya 3,000. En esos ejercicios se han sumado diferentes empresas, diferentes iniciativas, ha trabajado la Fundación BBVA, el TEC Salud, FunSalud, también la Facultad de Medicina de la UNAM, con un estrecho trabajo también con la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinando el cómo vamos trabajando, y con la Secretaría de Salud, con los diferentes institutos también participando. De tal manera que hemos ido a todos los estados, hemos tenido la oportunidad de llevar ventiladores ya a todo el país. La siguiente, por favor. Un orgullo importante del trabajo que se está haciendo de manera conjunta es el desarrollo de un ventilador mexicano. Y nos da muchísimo gusto decir que en trabajo realmente junto con el Instituto Nacional de Nutrición, de donde nace esa idea, un grupo también de diferentes empresas aquí citadas y del CONACYT, nos pusimos a la tarea de desarrollar ese ventilador. Y ese ventilador realmente ya está en fase de salir y vamos a ver en este mes ya los primeros ventiladores, pues con el orgullo de decir, en México sí se puede y estamos listos para lanzar el ventilador mexicano. Y realmente un gran orgullo para el país y sobre todo el trabajo conjunto otra vez, la academia, los investigadores y las empresas junto con el gobierno federal para sacar adelante esta iniciativa. La siguiente, por favor. También hemos hecho un poco de temas de entrenamiento, se han capacitado tanto comunidad general como personal de salud en un trabajo conjunto entre el TEC Salud, la Facultad de Medicina en la UNAM, la Fundación BBVA y todos juntos por la salud también llevando material educativo. La siguiente, por favor. Como decía yo, ya la recaudación llega a los 1.400 millones, las diferentes personas, las empresas van aportando y es muy bonito ver cómo todos tenemos un solo objetivo, todos trabajar por México. Entonces todos van aportando y eso se va canalizando a los diferentes grupos. Ya decía, son más de 575 empresas ya, personas físicas 28,000 y también colaboradores de diferentes empresas que se van sumando. La siguiente, por favor. Nos comprometimos también a hacer un trabajo conjunto, ya lo destacaba el doctor, tanto Alcocer como el doctor López-Gatell, y se ha hecho trabajo para que la iniciativa privada también participe a través de disponibilizar camas. Hicimos un primer compromiso con el señor presidente de disponibilizar 3,175 camas. Se han logrado adherir a lo largo de estos 2 meses de trabajo conjunto 3,400 camas y han sido ya asignados más de 7,000 pacientes, estos 7,400 pacientes.
Importante destacar que se definió junto con el grupo acá presente, con el secretario, con el canciller, con el presidente, y dijimos vamos a trabajar en algunas enfermedades puntuales. Y se habló inicialmente de cesárea, de partos, de hernias y ese tipo de enfermedades, de intervenciones, que son seis, se disponibilizaron camas y se han estado trabajando en estos 2 primeros meses y estamos ahora justo trabajando para la posibilidad de entrar al tercer mes de trabajo conjunto. También se desarrolló el hospital El Citibanamex, que ha venido también dando capacidad de apoyo en temas de algunos pacientes con COVID. Justo la semana pasada se terminó ya con 208 pacientes, había inicialmente al inicio del mes 100 camas ocupadas y se agregaron 20 camas adicionales de terapia intensiva para un total de 28 camas de terapia intensiva. La siguiente, por favor. Importante resaltar que en estos 7.400 pacientes que destacaba yo antes, como vemos, ha habido un trabajo estrecho, conjunto, muy coordinado con los diferentes institutos, pero específicamente resaltar un gran trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el maestro Robledo, con quien se está trabajando intensamente, y ahí los números detallados, es el usuario mayor de esta relación, digamos, público-privada entre IMSS y los hospitales privados. Agradecer, por supuesto, el trabajo conjunto que se hizo en su momento con el Consejo de Salubridad General, con el secretario Alcocer y después con Cancillería, donde trabajamos de la mano, y la Asociación de Hospitales Privados, así como el Consorcio Mexicano Hospitalar, que fueron los que apuntalaron esto de inicio. La siguiente, por favor. Creo que lo más lindo es decir gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que han ido aportando, los que han ido sumando y los que hacen posible que todos vayamos sumando por México, porque México es uno. Tu México, mi México, nuestro México. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a informar sobre el tema de las factureras y van a intervenir Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT, y Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación. Ellos van a explicarnos. Raquel. Con permiso, presidente. Buenos días a todos y a todas. Para las empresas, para explicar qué son las empresas factureras, vamos a poner un poquito en contexto la situación. Como gobierno siempre necesitamos recursos públicos para llevarlo a los programas sociales, para las becas, para educación, para salud. Para eso es obligación de todos y todas los mexicanos contribuir con el gasto público y esa contribución se hace a través de los impuestos o contribuciones. Estas contribuciones buscan ser proporcionales y equitativas con relación al nivel de ingresos de cada contribuyente. La siguiente, por favor. ¿Qué es una factura? Una factura es un papelito que nos dan cuando nosotros hacemos una transacción, una compra o una venta. Esta factura nos dice quién vende, ahí viene el nombre de la empresa o de la persona, cuándo, en qué fecha, el domicilio y la descripción si es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto. Sin embargo, de los últimos 10 años para acá empezaron a surgir algunas empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió y que es difícil a veces comprobar a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía 4 varillas, 8 varillas o 10 varillas reforzadas. Tendríamos que romper para ver cuántas son. O en el caso de los servicios, también después de muchos años es difícil saber cuántas veces se pintó un edificio, aunque se haya pagado a lo mejor 3 veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una vez o ninguna. Entonces hay operaciones reales y operaciones simuladas. La siguiente, por favor. Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.
¿Por qué emiten este tipo por qué surgen estas empresas factureras? Lo que hacen es aumentar con gastos falsos en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades. Y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. Con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal. También sirven las empresas factureras para realizar pagos de actividades ilícitas, es decir, una actividad ilícita la disfrazan de una operación de una compra o venta del servicio. Se factura por ejemplo, un honorario de una persona que está haciendo a lo mejor trabajos de construcción, cuando en realidad lo que se está pagando es un soborno o tráfico de drogas, extorsión, trata de persona, actos de corrupción de servidores públicos, entre otros. Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no solo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Hay una empresa que es facturera, que es la que vende la factura. Entonces, la empresa pide una comisión por cada factura que expide. Hay otra persona o empresa que compra la factura. La empresa que compra la factura lo compra para aumentar sus gastos y así pagar menos impuestos. El que vende la factura cobra una comisión. Normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar, no tienen empleados y generalmente no se localizan. Entonces, cuando nosotros queremos ir a fiscalizar, pues llegamos a donde hay un terreno baldío o hay un departamento de interés social o simplemente la dirección no existe. Y el que compra la factura lo que hace es que paga una comisión. La siguiente, por favor. Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el presidente, estas empresas se vienen proliferando del 2010 en adelante y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo y industrias manufactureras. A medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta, estos son datos de 2019, a finales de 2019, que la tendencia es que se va al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar. Es más difícil saber después de 10 años si un edificio se pintó 4 o 5 veces, ¿no? O que si se dio mantenimiento a un coche 5 o 10 veces. O la papelería, lo que le llaman los consumibles, ¿no? Las hojas de papel, pues es difícil también después de 10 años saber si nos gastamos 1 millón o 2 millones o 3 millones. Entonces, a este tipo de conceptos se van orientando todas estas empresas. ¿Cómo se ofrecen estos servicios? Cuando son empresas muy grandes, se hacen a través de despachos jurídicos y contables, fiscales. Generalmente lo que se hace es que se crea una empresa exclusivamente para hacer este tipo de facturación, digamos, de operaciones simuladas. Lo que hacen también a este esquema, venden la empresa o venden la idea de tener una empresa, esa empresa se vuelve un socio comercial donde lo que hace es ofrecer servicios que no existen y paga, o incluso algunos grupos corporativos lo que crean es una empresa dentro de su grupo corporativo que se dedica únicamente a emitir las facturas. En contribuyentes más pequeños, que no son las grandes empresas, lo hacen a través de asesores jurídicos y contables. Incluso se ofrecen puerta por puerta, o sea, van a las áreas, a los locales o con el profesionista, con el médico, diciéndole, oye, pues te ofrezco una factura y te la vendo. La siguiente, por favor. El caso que tenemos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras.
Estas 43 empresas factureras están relacionadas. No todas son empresas fachadas que venden facturas de operaciones simuladas. En estas participaron 8,202 entre personas físicas y personas morales. Las operaciones o el monto de las facturas ascendió a 93,000 millones de pesos. Esos 93,000 millones de pesos, si hubieran pagado IVA e impuestos sobre la renta, hubieran sido 24,500 millones de ICR y 11,396 millones de IVA. Además, había muchas de estas empresas que lo que hacen es que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta tampoco lo pagaron. De impuestos sobre la renta retenidos son 19,000 millones de pesos. En total, de todas estas operaciones simuladas, dejaron de entrar al SAT 55,125 millones de pesos. La siguiente, por favor. Este primer paquete de denuncias incluye, como decíamos, son 43 empresas. Estas empresas ya están, muchas de ellas publicadas en el Diario Oficial como empresas factureras. Otras están corriendo los tiempos como presuntas empresas factureras, pero tienen investigaciones de otras, no solo de defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero. Entonces, ya están ahí. Todas estas empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes están en varias, hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de 2, y en total se analizaron 22 millones de facturas. La siguiente, por favor. ¿Qué va a hacer el SAT para tratar de recuperar este dinero? De este dinero, la anterior, por favor, tantito, la anterior, por favor, aquí. De las empresas factureras, si vemos el inciso B, lo que es impuestos sobre la renta e IVA, que son 24,500 millones y 11,300 millones, esos dos son muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como la empresa son como empresas fantasmas, uno llega y no está localizado, no existen los papeles, las personas normalmente son prestanombres, entonces lo que hay que hacer es seguir la operación del dinero. Ese recurso es muy difícil de recuperar. Lo que se puede recuperar más fácil son los 19,000 millones de pesos. Para eso, ¿qué se va a hacer y qué acciones está realizando el SAT? La siguiente, por favor. Ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario, invitándoles a que se regularicen y a que se acerquen, porque muchos de estos contribuyentes a veces participaron con las empresas y ni siquiera fueron engañados de alguna manera diciendo que eso era normal, que podían comprar facturas porque a lo mejor un gasto no lo podían comprobar y entonces comprar una factura y sin darse cuenta están comprando facturas a empresas que están involucradas con el crimen organizado. Entonces, también es importante decirle a todos los contribuyentes que aquellos que no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema o con qué empresas se estaban relacionando, pues se les va a llegar una carta de invitación a su buzón tributario para pedirles que se acerquen a regularizar. El contribuyente podrá acercarse a las oficinas del SAT para regular su situación. En caso de que no se regularice el contribuyente, entonces se tomarán otras acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal. Y aquí dejo la palabra al Procurador Fiscal para que nos continúe explicando cuáles serían las acciones siguientes. Con su permiso, señor presidente, estimados señores secretarios, jefa del SAT. Como perfectamente lo pudo explicar la jefa del SAT, un comprobante fiscal, una factura, es propiamente un comprobante fiscal y con el cual se determina que hay una operación que se llevó a cabo y podemos ver los impuestos que hay que pagar. Los que estamos atacando no son facturas falsas propiamente, son documentos que amparan operaciones inexistentes o simuladas. ¿Con qué objeto? Bajar los impuestos o no pagar impuestos.
Por eso se crearon desde 2010 las empresas factureras, es decir, empresas que se constituían por testaferros, por prestanombres, por personas que por una pequeña cantidad de dinero o personas de escasos recursos recibían ese dinero a cambio de ser prestanombres, de ser representantes legales, de firmar y dar la cara ante estas empresas. Ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos, en covachas, en lugares de zonas populares, donde no había una materialidad propiamente, es decir, no había una actividad económica en la cual pudieran llevarse a cabo las operaciones que mencionaban los comprobantes fiscales o el objeto social que mencionaban las actas constitutivas de las empresas. Entonces había quien vendía estas facturas con objeto de evitar el pago de impuestos. Pero así como había quien vendía estas facturas, había un mercado que es precisamente el que compraba las facturas. Y había un pacto criminal propiamente a veces, o simplemente por desconocimiento, a veces se llegaban, o el contador o una persona tercera, decía, no quieres pagar impuestos, no hay problema, mira, aquí vamos a tener un comprobante que con esto no vas a pagar impuestos. Y esa comisión que se cobraba era precisamente lo que se dejaba de pagar al SAT. Se dividía el impuesto, se dividía en dos y se dividían el impuesto entre el que compraba la factura y el que vendía la factura. ¿Quiénes compraban la factura? Pues simplemente el que no quería pagar impuestos. Y aquí vendría yo a qué es el tema que vamos a ir. En primer lugar vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las empresas y sobre todo que es el grupo criminal que va a atacar estas empresas. El día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar 2 delitos. Uno que es la defraudación fiscal y otro que es lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia organizada. Y como mencionaba la jefa del SAT, se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las factureras. Se les va a dar 3 meses para que cumplan y que se regularicen. Si en estos 3 meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado o el que recibió el dinero por asimilable a salarios, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió. Siguiente lámina, por favor. Aquí es precisamente la Procuraduría presentará las querellas. Ante la falta de corrección de quien compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, personas físicas o morales, y contra quienes tienen o facturan operaciones simuladas, es decir, contra el que compra y contra el que vende. ¿Qué sanciones tenemos? Presentaremos por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada y que tenemos hasta 9 años de prisión. El perjuicio que tenemos simplemente en las querellas que estamos presentando son 55,125 millones de pesos. Este perjuicio es por el ejercicio fiscal 2017. Y aquí sí quiero dejar un mensaje muy claro. Aquí es donde vemos realmente el cambio verdadero en la parte fiscal. Ha habido decisiones que ha tomado el señor presidente de la República que permiten que haya un antes y un después. La primera acción fue la eliminación de la compensación universal, que era un esquema que utilizaban las factureras para no pagar impuestos, simular saldos a favor y hacer verdaderos hoyos al fisco federal.
La segunda decisión estructural fue el poner en la Constitución el que no se permite la condonación de contribuciones. La tercera reforma estructural fue la reforma de factureras, precisamente que a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada para factureras, para el que vende facturas, es decir, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es la defraudación fiscal, es decir, constituyen empresas cuyo único objeto es defraudar al fisco federal. Y también delitos contra la seguridad nacional, es decir, para el que compra las facturas, en uno puede ser hasta 16 años y el decomiso de los bienes de la facturera, y en el delitos contra la seguridad nacional, es decir, contra el que compró la factura, sí hay prisión preventiva oficiosa y hay pena de hasta 13 años y medio de cárcel. ¿Qué otra reforma o qué otra acción se está implementando? Pues muy sencillo, actos como esto. Antes únicamente se listaban las empresas y se simulaba que se atacaban las factureras. Al día de hoy se pueden o no listar las empresas, se están presentando querellas contra las mismas, se están atacando a los que compran, se está atacando a los que venden y está habiendo una recuperación. Y además, no solo eso, estamos llevando a cabo una labor de investigación muy fuerte mediante diversos actos que nos permiten llegar a las cabezas de los grupos factureros, y no solo eso, también nos permite llevar a cabo cruces de datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener la información verídica de lo que queremos llevar a cabo. Y aquí también es muy importante dejar en claro, antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitían. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria. Tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales. Se llevaban a cabo investigaciones someras, pero ahorita realmente hay actos de investigación, no hay crimen perfecto. Y lo vamos a demostrar precisamente porque estamos llevando investigaciones hacia adelante que nos van a permitir llegar a las cabezas. Y un punto primordial en todo esto es que tenemos el apoyo del señor presidente y que las autoridades, tanto el SAT como Procuraduría Fiscal, como Consejería Jurídica, como la UIF, estamos actuando coordinadamente. Eso va a llevar a cabo los mejores resultados y nos va a permitir tener éxito en todos los juicios que estamos llevando a cabo ante la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Bueno, pues estas son las dos informaciones que teníamos para hoy. Abrimos, a ver, las compañeras, las dos mujeres. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, le voy a denunciar un caso de un médico que está trabajando actualmente en el ISSSTE y, bueno, quiero hacerle una breve historia del señor. En el 2008 fue acusado de participar en una red de pornografía infantil, el que era el director del Hospital Regional de Veracruz, el doctor Arturo Mora Ochoa, además de corrupción, y lamentablemente no le dieron seguimiento a esta investigación por influyentismo. En el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, estuvo involucrado en la administración de agua que le inyectaron a los niños con cáncer, que usted mismo también nos ha comentado. En la actualidad, el doctor está trabajando en el ISSSTE de Cancún. Hemos recibido varias denuncias de empleados donde ha recibido todos los insumos del gobierno federal y él no lo reparte, sino por el contrario, los está vendiendo clandestinamente. Esto en contubernio con Erika Sánchez Calzada y Nora Salas.
Todos ellos piden a usted su intervención para poder hacer justicia, porque este hospital ya es COVID y temen por su vida porque prácticamente no tienen nada con qué protegerse y lo que tienen lo tienen que comprar con su dinero. Gracias, presidente. Muy bien, pues vamos a pedirle al director del ISSSTE que atienda a esta demanda. Creo que está por aquí, terminando la conferencia. Muchas gracias. Que platiques con él y le des toda la información. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Es con respecto a esta crítica que hace la Universidad Autónoma de México de que no se están considerando las estadísticas del sector indígena para el tema de COVID-19. Bueno, para usted y para el doctor Gatell, si nos pudiera pues aclarar un poco sobre cómo se está dando este tratamiento a este sector de la población, pues es la más desprotegida, sobre todo en estas comunidades rurales. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, pues no sé cómo se haya originado esta información, pero nosotros no somos corruptos, no somos deshonestos, no ocultamos información, no somos iguales a los conservadores de los gobiernos anteriores. Imagínense cómo vamos a ocultar información de lo que pasa en las comunidades indígenas. Sería traicionarnos a nosotros mismos. Toda la vida hemos luchado por la justicia, en favor del humanismo. Es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, llevado a la práctica. Es parte de la campaña de los conservadores que están desesperados, desquiciados, buscando hacernos daño. Es como cuando inventaron que había muerto una persona del COVID y no murió. Son los cuerpos que dieron a conocer en fotografías de fallecidos fuera de un hospital que eran de otro país. Son los hornos crematorios de la revista Proceso. Es todo esto, toda esta campaña de desprestigio. Son las 8 columnas del Reforma. México es el país con más fallecidos por COVID, o está en los primeros lugares. Puras mentiras, noticias falsas. Entonces, no sé si Hugo quiera contestar, pero la verdad se pasan. Es una obviedad. ¿Cómo vamos a ocultar nosotros fallecidos? ¿Cómo vamos a dejar sin atención a los pobres? Entonces es demagogia que por el bien de todos primero los pobres. Entonces, ¿por qué se enojan tanto y protestan de que estamos tomando en cuenta nada más a los humildes, a los pobres? Pero vamos a contestar.
Hugo tiene mucha paciencia. Con mucho gusto, señor presidente. Efectivamente, me llama la atención le agradezco su pregunta, creo que es útil. A veces es más útil cuando dice de una institución, la UNAM denuncia que no están dando la información sobre comunidades indígenas. ¿Quién de la UNAM? La UNAM tiene 450,000 miembros en su comunidad. Es una postura institucional, es una postura de un instituto, es una postura de una facultad, o es un grupo de investigación, o es una persona. Ahora, mientras lo busca, le comento. Es un boletín de COVID-19 sobre salud pública y epidemiología. ¿Y quién lo presenta de la UNAM? Quizá esto nos ayuda porque es útil saber cuando se dice de una institución tan noble y tan magnánima como la UNAM, decir que la UNAM está haciendo una acusación de que el gobierno de México esconde información sobre pueblos indígenas, pues ese es un señalamiento grave. Jorge Baruch. Entonces el señor Jorge Baruch, o Barucho… Médico responsable de la clínica del viajero en la UNAM. Entonces no es la UNAM. Okay. La UNAM es la UNAM y tiene un rector, nuestro muy querido doctor Graue, Enrique Graue Vinchers, que es su representante legal en tanto que es el rector. Tiene facultades, institutos, y usted nos está diciendo que hay un médico de nombre Jorge Baruch, que es jefe de una clínica de medicina del viajero, que está en la Terminal 2 del aeropuerto, y que es un buen médico que se dedica a medicina al viajero desde hace varios años. Entonces no es un señalamiento de la UNAM, para ir disecando, porque si no, así es como se empieza a hacer la desinformación. Ahora, respecto a lo que usted pregunta, vamos a responderle al doctor Baruch, le mandamos un saludo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que es el mecanismo, el instrumento principal de incorporación de información, cubre todo el territorio nacional, lo cubre a través del Sistema Nacional de Salud, mayormente público, afortunadamente, y esperemos que así siga creciendo, que tiene también unidades de salud en zonas rurales e indígenas. Desde luego, desde hace más de 40 años se estancó el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y de manera muy clara, y esto está perfectamente documentado, no solo por investigadores del país, sino también por organismos internacionales, hay una gran inequidad, una desigualdad enorme social en la cobertura del Sistema Nacional de Salud y destacadamente en las zonas rurales, que incluyen muchas de las comunidades indígenas, se dejó de invertir en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria, de la atención de las personas, del reclutamiento del personal. Esto lo hemos venido diciendo ahora que estamos empeñados en transformar el sistema de salud, el déficit de más de 240,000 profesionales de la salud. Y esto lo pudimos constatar cuando hicimos giras con el presidente el año pasado y vimos las condiciones en que operan muchos de los hospitales y centros de salud en las zonas rurales. Entonces, efectivamente es cierto que por 40 años se ha desatendido a las poblaciones rurales e indígenas. Conscientes de eso, una de nuestras preocupaciones ahora que está la epidemia de COVID fue, y lo dijimos desde marzo, el momento en que se empezaría a desplazar la epidemia desde zonas urbanas donde ingresó al país, ingresó mayormente a zonas urbanas y en particular dentro de las zonas urbanas a colonias de mayor capacidad económica, pero sabíamos que eventualmente se desplazaría hacia las comunidades suburbanas y rurales. Y como ahí viven las personas que están menos favorecidas social y económicamente, porque también la economía del país es extremadamente desigual, México está entre los primeros 5 países con mayor desigualdad económica del mundo, y sabíamos que eventualmente llegaría ahí. Pero, resumiendo, me llama la atención este comentario. El jueves pasado tuvimos un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, específicamente la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria,
que su titular es Víctor Suárez, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, y fue precisamente sobre esto, COVID en el mundo rural e indígena. Participó el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, nuestro compañero Juan Ferrer, director del INSABI, Armando Bartra, un académico connotadísimo, experto precisamente en estos temas, y otros colegas también de comunidades rurales y productores agrícolas. Y la reflexión fue precisamente sobre esta preocupación, cómo el COVID se ha desplazado a comunidades rurales. Y nos llama la atención porque en uno de los comentarios durante el foro señalamos esto, cómo había entrado el COVID a partir de viajeros internacionales con poder económico que fueron a Estados Unidos o a Europa y no había ningún reclamo, es una realidad constatable. Y luego en las noticias como estas que estamos viendo, estas olas de desinformación, el tema era una exaltación porque yo había dicho que el COVID llegó en grupos socialmente adinerados, cuando el foco de atención es la preocupación de que los no adinerados son quienes ahora pueden sufrir el COVID. Claramente se ve que hay prioridades diferentes en la cabeza de cada quien. Pero bueno, cada quien se preocupa de lo que se debe preocupar. Nosotros nos preocupamos de las comunidades pobres, que es a quienes hay que ayudar a proteger, porque nuestra obligación es proteger el interés público. Pero desde que empezó el COVID, y lo hemos presentado repetidamente, estamos trabajando muy coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con los distintos coordinadores territoriales en estados donde vive mayormente la población rural e indígena. El procurador agrario, Luis Hernández, nos ayuda todos los días con información directa de terreno, de territorio, sobre las comunidades indígenas. La Secretaría del Bienestar y la Coordinación de Programas Sociales también nos ayuda a llevar información, traer información y también llevar los mensajes de salud pública. Llevamos más de 2 meses y medio trabajando en ello. Entonces, doctor Baruch, no la UNAM, sino doctor Jorge Baruch, creo que su respuesta ha llegado. Gracias.